que Sí. nos ha causado muchísima curiosidad. ¿Sabías que existen más de 470 fobias? 470 fobias en el mundo, de las que están descubiertas o de las que están tipificadas. Nosotros charlábamos hace un ratito y decíamos, hay algo muy loco en el miedo, en la fobia, y es que es universal. Y es que todos en algún momento a algo tenemos miedo y podemos desarrollar fobias también. Exactamente. Y hay fobias tan curiosas que la verdad llama la atención. Pero para hablar de este tema ya está un especialista en línea, Marcelo Severio, que es director en psicología, director del doctorado de la Universidad de Flores, director de investigación de la Escuela Sistémica Argentina. Bueno, es licenciado de psicología por la Universidad de Kennedy. Y la verdad que el currículum es, Marcelo, impresionante. Nos pasaríamos parte del programa contándolo, así que te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en este espacio. Por favor, Marisol, muchísimas gracias. Hola, Julián. El único problema que tengo es que no logré hacer tiempo para maquillarme, porque acabo de recién de terminar con un paciente, así que no Mirá, logré ni ponerme si ni hay, alcohol gel y las G secas. No. si hay algo que te puedo enseñar, Marcelo, es a maquillarte en un minuto. Él Pasa que, claro, se maquilló por vos y por él, así que quédate tranquilo, Marcelo. me pegan porque soy un inexperto en el tema. Estoy tratando de aprender, pero voy de a poco, Marce. Bueno. Igual para el Skype no hace falta. Bueno, queremos agradecerte obviamente que charles con nosotros. Un tema que uno piensa lo tiene que abordar de una manera seria, quizá dura, quizá profunda, pero vos tenés más de 20 libros, no solo de esto, sino de psicología en general. ¿Cuáles han sido los matices que has encontrado ahí? Porque también está la parte linda de la persona que supera su miedo o que supera su fobia. Por supuesto. Mirá, hace más de 30 años que trabajo con trastorno de pánico, agorafobias y fobias sociales. Sí. Básicamente decirles que el miedo es una de las 6 emociones básicas que tenemos los seres humanos. Las emociones básicas, miedo, tristeza, angustia, alegría, asco, sorpresa y miedo son las emociones que en 1870 aproximadamente determinó el padre de la biología, que fue Charles Darwin, Claro. el tan famoso y reconocido por la evolución de De las las especies. especies. Fue el que determinó estas 6 emociones básicas que son universales, es decir, que están acompañadas por una gestualidad que tiene un universalismo tanto en los países orientales como en los occidentales. Bien. El miedo, cada una de estas emociones, decirles que tienen fundamentalmente una función de adaptación, son fenómenos neurobiológicos y psicosociológicos que tienen un poder de adaptabilidad fantástico. Porque, por ejemplo, la tristeza nos permite meternos para adentro y reflexionar. La sorpresa, ampliar nuestro ambiente cognitivamente. La ira nos induce a poner límites. El enojo nos induce a poner límites, al igual que, por ejemplo, el asco, decir esto y el rechazo, esto me hace bien o no. Y el miedo, por ejemplo, nos lleva claramente a ponernos a resguardo. Claro. Cuando uno siente miedo por una situación, o le enfrenta, o se queda paralizado, o se escapa. Son como 3 reacciones básicas frente a la situación de miedo. Por supuesto que estamos hablando del miedo normal, del miedo que podemos sentir nosotros, y yo los invito a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, darnos cuenta de que este miedo, que no es solo propiedad de la raza humana, sino de todos los animales también, de la especie, de todas las especies, porque ustedes vieron cuando un perro tiene miedo que agacha las orejas y pone el rabo entre Sí. las patas traseras, ¿no? Sí. Entonces, fíjense que es claramente una sensación, una emoción que a todos nos ayuda a ponernos a resguardo. Cuando nosotros sentimos que algo no funciona bien, ese sentimiento nos sirve, es importante detectarlo porque nos sirve para protegernos. Por supuesto que hay cantidad de miedos patológicos, porque ahora estamos hablando del miedo normal. Si esto se extralimitara o se extrapolara, digamos, a otros tipos de situaciones y se transforma en crónico,
entramos en una cuestión de miedo absolutamente patológico. ¿Y ahí empiezan a aparecer las fobias? Claro, las fobias, por ejemplo, entran dentro del territorio de los miedos patológicos. Las fobias concretamente tienen un objeto determinado, es decir, un objeto, cuando estoy hablando sujeto-objeto, ¿no? O animal o cosa, al cual se le teme. Y está específicamente dirigido a eso y no otra cosa. Mientras que los pánicos, por ejemplo, no tienen una presencialidad de un objeto determinado. Es decir, la persona siente miedo y no sabe por qué y ni a qué le siente miedo. Por eso uno puede convivir toda la vida con fobias específicas, una fobia al ambiente, una fobia a los animales, una fobia a ciertas situaciones, una fobia específica, digamos, una fobia social a personas, por ejemplo, y no puede vivir toda la vida con pánicos, porque los pánicos, la persona permanentemente está absolutamente sumergida en un miedo desde la mañana hasta la noche y le hace muy difícil la supervivencia, teniendo que acarrear esta sensación de temor a lo largo del tiempo. Pero Ahora, Marce. una fobia focalizada, perdón, Sí, Juli, sí, sí. si una, te iba a preguntar si una fobia focalizada puede terminar en una cuestión panicosa. Sí, porque el trastorno de pánico tiene aproximadamente unos 13, 14 signos determinados. Taquicardia, sudoración, hormigueo en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, revoltijo de estómago, Sí. mareos, falta de aire, opresión en el pecho. Hay cantidad de signos y estos mismos signos aparecen en los fóbicos cuando se aproxima un objeto determinado, que es el objeto al que se le tiene miedo. Por Marce. ejemplo, una de las fobias más famosas y conocidas es la fobia a los perros, por ejemplo. Es verdad. Hay muchas personas que le tienen fobia a los perros. Una persona que va caminando por una vereda y ve un perro que se aproxima, se tensa, puede sentir la taquicardia, puede sentir la sudoración y rápidamente se cruza de acera, cuestión de alejarse del perro. Y no importa, esto es interesante, porque no importa, no es un Rottweiler o un Doberman No, es un perro asesino. chiquito. Por ahí es un perro pequinés, es Claro, un perro claro, de claro. estos chiquitos como el de Susana Jiménez, que no pasa por la ferocidad Claro. del animal. Marce, déjame preguntarte esto, porque te estás ¿Cómo dando un no? ejemplo que está bueno para frenarse ahí. Decía como Jazmín de Susana Jiménez te puede dar pánico como un Doberman por igual. ¿Es cierto esto de que para romper un miedo, para quebrar un miedo, lo mejor es exponerse a él casi de manera sistemática? ¿O es medio mito eso, que para que yo deje de tener miedo a los perros me metes una pieza con 4 labradores? Claro. Bueno, esto es una versión bastante difundida que tiene que ver con lo que algunos especialistas en salud mental o especialistas en fobias y pánico hacen una especie de exposición sistemática. Paulatinamente van trabajando, exponiéndose al objeto que a uno le tiene fobia, o por ejemplo a este animal, paulatinamente ir acercándolo en determinadas situaciones, primero con imaginerías, primero con pensamientos y después ir acercando paulatinamente al objeto, tratando de hacer lo que se llama una desensibilización sistemática. Bueno, si alguien expondría, como vos decís, con 4 Rottweiler en una habitación a la persona, lo más seguro que esta persona sufre un colapso. Claro. Por eso la desensibilización es paulatina. Lo que sí es interesante, que quiero marcar, quiero puntualizarles esto, porque es muy buena la pregunta, es que las personas que tienen fobias determinadas o trastorno de pánico, vamos a hablar del mundo de los miedos. Uno de los grandes temas que tiene es los intentos de solución que fracasan. Porque los intentos de solución que fracasan
es lo que justamente incrementa el miedo. La persona dice, no me va a pasar, no me va a pasar, no me va a pasar, voy a ir por el campo, hay serpientes, cuidado que hay serpientes. Entonces la persona dice, no me voy a cruzar con ninguna, no me va a pasar, no me va a pasar, no me va a pasar, tengo que estar tranquilo. Lo que la persona dice, no me va a pasar, lo que no se da cuenta es que no me va a pasar lo que yo pienso que me puede pasar. ¿Por qué? Porque en general, si uno no tiene fobias a las serpientes, no se está cuestionando, no me va a pasar Claro, nada totalmente. frente a la serpiente. Ni lo pensás. Uno piensa que no le va a pasar porque piensa, el pensamiento anterior es que le puede pasar. Entonces, el gran problema es que cualquiera de las personas que sienten fobia a ciertos objetos, a las palomas, a las arañas, a las serpientes, a las ratas, a cualquiera de estas situaciones que inclusive hasta dibujos. Yo tenía una paciente hace unos años atrás que tenía fobias a las arañas, pero si alguien le dibujaba una araña en un papel, también salía corriendo, desesperada, transpiraba, sentía toda la sintomatología, hasta en un dibujo. Entonces, tremendo, tremendo. el tema es la antesala. La persona ya tiene una atribución de significado, por ejemplo, por sobre los perros, que son como el Jazmín de Susana Jiménez, es un Rottweiler asesino. Bien. Lo que proyecta sobre el objeto. ¿Y qué hace que una persona establezca en su ser ese precedente que después va a terminar haciéndole sentir miedo y teniendo ese concepto, por ejemplo, en este caso del perro? Y te lo pregunto, ¿qué hace que pase esto? Porque hay fobias que son tan raras. Turofobia, miedo al queso. Somnifobia, miedo a dormir. Después hay miedo a las palabras largas, miedo a los ombligos, temor a los árboles. Al número 13 hay una. Miedo al Papa. ¿Miedo al Papa? Miedo al número 666. Sí. Digo, ¿qué es lo que genera que la persona se genere un concepto respecto a cuestiones tan raras, digamos, o que a uno le suenan raras, para que después les tenga miedo? Sí, es muy difícil encontrar una explicación porque a veces las explicaciones son más sencillas en ciertas situaciones que se asocian, por ejemplo, alguien que tiene una mamá que tiene fobia a las aves y cada vez que aparece va de la mano de su madre y cada vez que aparece un ave la madre le aprieta la mano y se pone tensa, le está transmitiendo físicamente esta sensación de miedo y entonces lo más seguro que en el mundo adulto esta nena asocie las palomas con la sensación de miedo, ¿no es cierto? Ahí sería como algo bastante simplista. Marcelo. Como de explicar, pero es muy difícil poder explicar los orígenes de esta categoría. Muchas de las patologías, ahí termino la respuesta. Sí, tranqui. Vos fíjate que hay muchas situaciones fobígenas que tienen un impacto traumático, que han asociado un impacto traumático en un determinado momento de la vida. Por ejemplo, no sé, la noche, la nictofobia, el miedo a la noche. Bueno, posiblemente a la noche a lo mejor pudo haber ocurrido alguna situación de gran impacto, de gran voltaje emocional, traumático, y entonces se linkea la escena de la noche con esa situación, y entonces queda grabada o registrada en el inconsciente como una situación traumática que se reitera, entonces, ¿cómo? Al aparecer la noche. Pero hay muchas otras situaciones que es muy difícil poder linkearlas de esa manera. Con algo concreto, claro. Vos sabés que imagino a muchas personas en este momento viendo en su casa o escuchando lo que decís y linkeando algunas de sus fobias o algunas de sus repelencias con algo que le haya pasado. Está bueno que lo hayas estudiado tanto para poder brindarlo con esta claridad. Yo quiero preguntarte, a alguien que se ha dedicado tanto al miedo, ¿cuáles fueron tus miedos, los que te llevaron a toparte con algo que decías, esto es un universo para analizar y un universo para buscar? ¿Cómo fue ese encuentro y cuáles eran los tuyos para generarte esa...? Qué buena pregunta. Ya me lo hicieron en una oportunidad en un congreso. Yo soy el primer hijo de una secuencia de 3 hermanos y mi madre era una panicosa.
tenía trastorno de pánico, más precisamente una agorafobia. Cuando ella salía a hacer las compras, sentía un malestar, revoltijo de estómago, taquicardia, sudaba, y yo pasé a ser su acompañante antipánico, porque todos los panicosos tienen un acompañante contrafóbico. Que son las personas en quien depositan seguridad, que se sienten protegidas con el acompañante. Yo fui un acompañante, de chiquito era un acompañante de esta mamá que tenía estos pánicos. Pero les digo más, me dediqué a estudiarlo. ¿Por qué causa? Porque en ese momento, hace más de 50 años atrás, no había entidad clínica, es decir, no había una clasificación de los trastornos de pánico. Y se la trataba como un trastorno de angustia, como una depresión, no había entidad clínica. Y después, a lo largo de los años, se empezó poquito a poco a desarrollar en el DSM, que es el manual de las enfermedades mentales, a la categoría de trastorno de pánico. Y entonces a mí me inquietó mucho poder trabajar sobre el tema, desarrollé todo un modelo de trabajo con trastorno de pánico, y yo lo que podría recomendar, ya que ustedes me preguntaron, que la gente deje de preguntarse el por qué, el origen, porque en los trastornos de pánico y en las fobias, encontrar el origen no necesariamente me asegura la posibilidad de cambio. Lo que sí lo llevaría a las personas que cuando empiezan a sentir la proximidad del objeto y sienten esa sensación de miedo, previamente a eso, cuando se van a acercar a un objeto que le produce fobia, que intenten sentir alguno de esos tramos de la sensación de miedo. Por ejemplo, la taquicardia, que se impongan sentir la taquicardia, o que se impongan el temblar, que se impongan el miedo, es decir, anticiparse al miedo al objeto. ¿Soy claro? Sí, es rarísimo lo que decís, ¿Y esta pero es claro. anticipación para qué sirve? Claro, para desensibilizar, es decir, en vez de hacer, decir, no me va a pasar, porque las personas que sufren el trastorno de pánico o la fobia, lo que hacen es, no me va a pasar, y cuanto más dicen que no me va a pasar, más le pasa. Quiere decir que el no me va a pasar está potenciando la sensación de miedo. Entonces hacemos la inversa, decimos sí me va a pasar, a ver, voy a sentir con todo el miedo, para mostrar de que justamente ese giro de 60 grados provoca la respuesta contraria. En muchas de estas situaciones aparece la respuesta contraria. No obstante, si el miedo es invalidante o imposibilitante, yo recomiendo que las personas recurran a un espacio terapéutico, porque en el espacio terapéutico es un espacio de gran crecimiento que posibilita hacer una modificación y realmente hacer un espacio de liberación de su vida, ¿no? Porque claro, si uno no vive en el campo, convengamos, uno vive en la ciudad, para encontrarse con una rata o encontrarse con una serpiente, bueno, es un poco, ¿no? Claro, estás más lejos. A menos que uno vive, claro, si uno vive en el campo es lógico que suceda rata eso, no tanto, serpiente sí te creo, pero rata es un poquito más vernácula. Escuchame, Marce, no sé cómo estás de tiempo, si no, decinos si hacemos una cada uno más. Nosotros no tenemos que, bien. tenemos que ir cerrando, pero la verdad es que nada, la recomendación ha sido concluyente, ¿no? Sí, si claro uno que no sí. lo puede dominar, efectivamente tiene que terapizar la cuestión, y si no, bueno, ahí ya nos dejaba un tips, Marcelo, anticiparnos al miedo. Exactamente. Así que el gran problema, cerrando, no es la persona que tiene miedo al objeto, es el miedo a sentir el ataque de miedo. Tal cual. Cuando uno siente miedo a sentir el ataque de miedo, siente miedo. Perfecto. Marce, querido, muchísimas gracias. Gracias, te mandamos un abrazo Gracias grande. a ustedes, gracias por la invitación, los felicito por el programa y por difundir conocimiento. Gracias, Un abrazo. gracias Marcelo, hasta Que luego. vayan muy bien, hasta luego. Marcelo Severio, doctor en psicología, contándonos un poquito de todo este universo que tanto ha estudiado y que está buenísimo. La verdad Es que daba para enorme, charlar. la verdad que sí, da para seguir, pero viste que por lo menos nos dejó ahí una recomendación varias. y un tips que me parece que está buenísimo, anticiparse al miedo, Anticiparse ¿no? al miedo, Está ir muy bueno. generándotelo vos mismo. Lo vamos a retomar.